Ok, muchachones, excelente. Estamos en semana 10, ¿verdad? Recuerden que el curso no dura muchas semanas, estamos ya cerca del final. Así que el día de hoy vamos a empezar un tema totalmente nuevo para nosotros, nuevo en el sentido del nivel, ¿verdad? En quinto año es la primera vez que vamos a hablar de estadística, aunque ya tenemos, ¿verdad? Una base. Hemos trabajado a través de los últimos 4 niveles, no sé si años, pero sí niveles, con la estadística, ¿verdad? Desde séptimo hasta quinto, sí hemos visto estadística. Es uno de los pocos temas que traemos en proceso. Por eso también es uno de los pocos temas que se pueden atribuir como un poquito más fáciles de entender porque son un poco repetitivos. Ok, bueno, eso significa que por el momento, ¿qué pasó aquí? Ok, eso significa que por el momento el tema va a empezar con algunas cosas que ya conocemos, ¿verdad? Nos va a presentar algunos conceptos que ustedes de alguna manera ya han estudiado anteriormente. Por favor, díganme si se está viendo bien porque estoy empezando a sentir problemas aquí de internet. No me deja ni avanzar ni devolverme. Está congelada la imagen de presentación. Ok, sí, eso mismo me pasó. Ujú, es uno de esos días, es uno de esos días, pero nada, absolutamente nada nos va a quitar el buen ánimo ni tampoco nos va a permitir detenernos en este proceso de aprendizaje. Ajá. Bueno, no importa, arranquemos por ahora y ahí en el momento en el que llegue la presentación, pues yo les hablo. De por sí voy a hablar un poquito en términos generales. Bueno, cuando nosotros estábamos hablando de estadística, hemos, a través de todo la vida colegial, hemos escuchado mucho o hemos visto muchos conceptos de estadística. Algunos de esos conceptos son, por ejemplo, la moda, la media, la mediana. Son conceptos que se utilizan sobre todo para distinguir algunos valores de un conjunto de datos. Esos conceptos son conceptos ya de alguna manera muy generales, muy conocidos. Nosotros hemos visto cómo calcular algunos de ellos y básicamente la idea es que en su momento, si fuera el caso, pues lo sepamos calcular. Además de esos conceptos, nosotros también sabíamos que cuando estudiamos, cuando empezamos con la estadística, a hacer estudios, la estadística buscaba o tenía ciertas tareillas, ¿verdad? Y una de las tareas más importantes era poder recolectar información que luego se procesaba y que posteriormente se presentaba. La estadística tenía esas tareas de camino, ¿verdad? Recolectar información, hacer que esa información sea importante, traducirla de alguna manera. Al traducirla, nosotros utilizábamos algunas tablas, utilizábamos gráficos, utilizábamos algunos recursos para luego poder presentar esa información ya resumida y de alguna manera ver si esa información era importante y tomar algunas decisiones. La parte de tomar algunas decisiones es la que es un poquito más pesada y a este nivel pues no se ve tan profundamente. Sin embargo, sí hay conceptos que vamos a tener que aprender, conceptos relativamente nuevos. Vamos, dentro de todo lo que hemos visto, de verdad que esta imagen no se movió. ¿Se ve lo que rayo? Sí, Sí, Ok, ok. y las rayas sí blancas. Por lo menos algo se vio. Ok, pero no me deja avanzar. Bueno. Em, Les decía que dentro de los nuevos... Profe, Sí, a ver si me deja. Ahí, voy a rayar aquí. quería, Dime. quería interrumpir un momentito. Es un buen Digamos, momento, dale. de los exámenes que tenemos que hacer del MEP,
digamos, la materia, cuál materia nos va a entrar o cómo hace uno para estudiar. Sí, mira, Gretel, te voy a ser honesto. Yo les estaba contando a ellos que les estoy quedando viendo mucha de esa información porque aún no termino de procesar cómo está el asunto con ustedes. Si ustedes realmente van a hacer los dos exámenes, como se supone que corresponde, el primer examen es un asunto diagnóstico. Entonces ni siquiera se les tendría que avisar cuál es la materia para que vea usted lo ingrato que es. Porque ese examen diagnóstico, si fuera como es, no aporta absolutamente nada directamente a la nota. Es el segundo examen el que tiene un valor en la nota. El primero no es que no se va a calificar, por supuesto que se califica. Pero si usted se gana un 0 o si se gana un 100, no le aporta nada a su nota. Si se ya cuando toca realizar el segundo examen, ahí sí, eso aporta un porcentaje para que usted con lo que se ganó en quinto termine de aprobar. Entonces, de Profe, permiso. ese primer examen no hay temas. Dígalo. Ahí para la compañera, en el correo que llegó hoy viene un archivo PDF. Después de la página 36 de ese archivo vienen los temas que salen en esa prueba diagnóstico. Mejor todavía. Sin embargo, el mismo MEP vio un documento donde decía no se les debe mandar temas. Así mismo, yo lo leí, de hecho se los digo porque lo leí hoy justamente. Pero si les mandaron uno con temas, mejor. Ok, gracias. Gracias a los que dan información, insisto, cuando saque el ratico y pueda hablar con la jefa y leer lo que me falta de leer, ahí les informo de una forma más directa. Pero si a ustedes les mandan correos que a nosotros no, definitivamente ustedes están más informados. Así que mejor. Yo estoy a punto de salir en carrera ya, Danielito. No, 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 Esto me no, no, está no corra. estresando. Estoy a punto de cerrar la puerta y chao, bye. No, 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 si más bien ya están afuera ustedes, Dios los libre de agüevarse en estos momentos. Jamás, jamás de los jamases. Están demasiado cerca. Muy, muy cerca. Así que, nada. Esto sigue igual. Estoy un toque preocupado. Vamos a ver si me deja. Sí, ya me dejó por lo menos quitarlo. Vamos a ver si me deja volver a. Ok. Ah, Dani, otra pregunta, profe. Dale, dale, dale. Oiga, Sí, mi hija mejor. alegando, dice que no lo voy a dejar clase, yo no lo voy a dejar dar clase. Dale, de todas formas, esto no me estaba sirviendo. Ajá. Que el sábado siempre nos va a dar presencial. Si Dios quiere, de 13 días a 5 días en la UNED. Todavía no sé el aula, pero yo les aviso. Ok, nos vemos Eso entonces. es, eso es. Listo, listo. Lleven pancito. Muy bien, dice que vamos a trabajar con un documento de esta señora, se llama Lobelia Mena Castro. Ella es una de las profesoras del CONET, en este caso de allá por Acosta. Bueno, está bien, para no decir que no estamos dándole el crédito a quien hizo el trabajo de la presentación. Muy bien. Resulta y sucede eso, que durante este tema de estadística nosotros vamos a ver algunos conceptos como los que están aquí mencionados. Vamos a hablar del recorrido rango, que es un muy específico de cuando tengamos un conjunto de datos y hagamos varias presentaciones. De esto les voy a hablar más adelante porque es un tema de la otra semana. Pero igual vamos a introducir así rápidamente. También vamos a hablar del famoso recorrido intercuartílico, de la varianza y la desviación estándar. Esos conceptos, varianza y desviación estándar, son conceptos ya un poquito más elevados. Son estadística inclusive un poquito más universitaria. Sin embargo, nosotros vamos a ver muy livianitos, muy por encima y de alguna manera pues no va a generarnos mayor problema. Ok, vamos a ver uno por uno esos conceptos. Vamos a hablar del recorrido, así es como regularmente se le dice. También se puede preguntar por rango, pero la mayor parte de momentos nos va a salir como el recorrido. Entonces yo puedo tener un conjunto de datos, un conjunto de resultados. Yo les puedo preguntar a ustedes cualquier cosa. No sé, edad, cantidad de hijos, veces que van al baño por día, qué sé yo, lo que sea. Cualquier variable que sea cuantitativa, que ustedes me puedan responder a partir de un número. Vamos a pensar que estas fueron las respuestas que ustedes me dieron.
Ok. Pregunto. ¿Cuántos datos hay aquí en total? 12. 12 Pro. Muy bien, 12. El total de datos nosotros lo vamos a empezar a representar por n. N va a representar total de datos. Entonces empiecen a acostumbrarse a ver la n y a interpretar lo que significa. Total de datos. Muy bien. Al igual que en periodos anteriores, cuando yo estudio estadística y tengo un conjunto de datos, lo recomendado es que esos datos estén ordenados de menor a mayor. Siempre es la recomendación. Para cualquier tipo de análisis que yo vaya a hacer, para buscar cualquier concepto o información, a mí lo que me sirve es tener los datos ordenados. Entonces, si me ayudan por favor a ordenar los datos, los voy a poner aquí arriba de forma correcta desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Cuál sería el primer dato? 12. Ajá, 12. excelente. 15, 15. Hay dos veces, ajá, muy bien. 17, 17. Estado doble también, a la pucha, sí. 18. Ok. 18, 22. ajá. Así. 22, si no hay otro, sí, hasta el 25, muy bien. 26. 28 y 30. Excelente. Una vez que los acomodo, siempre los vuelvo a contar. Digo para estar seguro que puse los 12 datos que estaban ahí. 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12. Muy bien. Ahí están los 12 datos. Excelente. Ok. Bueno, ya dijimos que n es 12, ya tengo los 12 datos. Excelente. Si me preguntan por el primer concepto que estamos estudiando hoy, que se llama rango, yo simple y sencillamente voy a tomar al número más grande, o sea, al elemento máximo, y le voy a restar el elemento mínimo. Recuerden que se llama rango o recorrido. ¿Quién es el elemento máximo para nosotros? 30. ¿Quién es el elemento mínimo para nosotros? 15. 12. 12. Entonces 12. básicamente vamos a hacer la restilla por ahí y lo que nos da es el recorrido y eso es todo. Así de simple. Eso es todo. Es el recorrido porque va desde el 12 hasta el 30, porque nuestros datos abarcan desde el 12 hasta el 30. Profesor, pero es que el 13 ni el 14, sí, no importa. Todo el espacio que esté aquí en medio es lo que vamos a reconocer como recorrido. Súper simple. Súper simple. Ahorita hablamos del recorrido intercuartílico porque ya tendríamos que hablar de otros conceptos. Muy bien. Voy a intentar dar una explicación de lo que es la varianza y la desviación estándar. Eso es un poco complicado en cuanto a concepto, pero lo voy a intentar. Muy bien, cuando yo tengo un conjunto de datos, ese conjunto de datos tiene un promedio. El promedio es el dato más equitativo, digámoslo así. Promedio es, yo siempre lo comparo, ¿verdad?, con el socialismo. Promedio básicamente le quita a los que más tienen para darle a los que menos tienen, en teoría. Digo teoría. Muy bien. Entonces, el promedio, por ejemplo, aquí sería el resultado de sumar a toda esta gente y dividirla entre el total. ¿Alguien ya lo hizo? Sentí que alguien lo había hecho y me había hecho la respuesta. Wow. No, no fue así. Fui yo el que me engañé solo. Y obvio, profe. Me bailaron, me bailaron. Bueno, pero si alguien lo tiene, se los agradezco de todas formas. El total de datos es 245, la suma. Ajá. Y como lo divido entre 12, 20, poquito. 20.46, 41. Ok, gracias. Ese es el promedio. Profe, ¿soy yo o no he escrito nada? Uy, man, no me diga eso. Estoy proyectando. Sí es usted, Pedro.
Ah, bueno. Mae, perdón. Ah, bueno, qué susto me dio. Ah, ya sí espero, ¿no? Sí, sí. No, Pedro, voy a descompartir y volver a compartir a ver si ya le sale. Que a veces pasa. Profe, Sí me asustó. Dígame. eso es muy Dale, similar dale. a lo que se vio en el semestre pasado en cuarto de la caja de, ¿cómo se llamaba aquella? Caja abrazos. Del- sí, exactamente. Excelente. De hecho, qué Por ahí bueno que va, se ¿verdad? acuerde. Por ahí vamos. Hacia eso vamos. Vamos a llegar a eso. Muy bien. Pero antes de llegar a eso, voy a introducir esos dos conceptos que traen lo suyo. Entonces, la varianza o la. Ay, mae. Ahí está. Ahora sí, don Pedro. Mae, sí. Excelente. Entonces resulta que la varianza y la desviación estándar son dos conceptos que miden o ayudan a medir la variabilidad que existe en un conjunto de datos. Ok. Los datos pueden ser Profe, cercanos. Perdón, ¿alguien me dijo algo? se me desaparece la pantalla. A usted, no puede ser. Me pasó las de Pedro. Apareció, ok. ¿Ya salió? Ya. Bueno, no lo entendí muy bien, pero creo que sí. Entonces les decía que la varianza, y que en algunos lugares también le dicen variancia, en algunos libros, pero bueno, usamos mucho el concepto de varianza, y la desviación estándar nos ayudan a medir qué tan alejados están los datos del promedio, qué tan lejanos son los datos entre sí, ¿verdad? Eso también es importante a la hora de tomar decisiones. Vamos a ver. Si la desviación estándar es pequeñita, es porque los datos de alguna manera son cercanos. Vamos a ver, digamos que nuestro promedio es 20,41. Si yo calculara la desviación estándar, luego vemos cómo se calcula. Si yo calculara la desviación estándar, y no sé, la desviación estándar me da 2, para poner un número. Entonces, yo estoy diciendo que me alejo del valor central, que es el promedio, 2 unidades. O sea, me quedo como por ahí el 18,41 y el 22,41. Y aquí concentro una gran cantidad de valores o de datos que estén relacionados al conjunto mismo. Si los datos son muy lejanos, si yo tuviera, por ejemplo, valores aquí arriba en la tabla, no sé, 1, como el más chiquitico, luego brinca como al 10, luego pasa al 17, luego al 26, qué sé yo, y al final por allá anda en 90, en 110. Ese conjunto de datos que está aquí arriba inventado ahorita mismo es mucho más variable que este otro conjunto de datos que está aquí abajo. Si ustedes ven los resultados, los números que están ahí relacionados, esos valores son mucho más lejanos entre sí, son mucho más dispersos de lo que son los valores que creamos en esta tablita. Eran de hecho algunos repetidos, otros con 1, con 2 unidades de distancia, no estaban muy largos entre sí. En cambio el de arriba sí. Medir la variabilidad, medir qué tan distantes son los valores, qué tan diferentes, también nos puede dar un poquito de contexto para la hora de tomar decisiones. Entonces eso también es importante. Insisto, el concepto de desviación estándar es básicamente eso, es la medida en la que los datos varían con respecto al promedio. Y la varianza, de hecho, es la desviación estándar elevada al cuadrado. Así que es un dato todavía más grande. Pero básicamente es eso lo que miden, ¿verdad? Qué tan dispersos, qué tan lejanos se encuentran los datos del promedio. De hecho, se dice que 2 o 3 desviaciones estándar para abajo y 2 o 3 desviaciones estándar para arriba del promedio abarcan cerca del 95% de todos los datos que tiene un conjunto. Que prácticamente siempre pasa eso. Entonces, cuando los datos son muy lejanos, la desviación estándar tiene que ser muy grande para abarcar ese montón de datos. Cuando los datos son más cercanos, la desviación estándar va a ser más chiquitica. Entonces, de alguna manera, una desviación estándar pequeña representa que los datos varían poco.
una desviación estándar muy grande representa que los datos varían mucho, están muy distantes o muy lejanos unos de otros. ¿Okay? Ese concepto es un concepto que si ustedes buscan en los libros, tengo varios libros de estadística, en algún momento lo di a nivel universitario, los mismos libros dicen, no tenemos una definición clara para hablar de desviación estándar. Entonces resulta de alguna manera importante tener conciencia de que no es tan sencillo el concepto. Pero bueno, está bien. Por ahí más o menos quedamos. Ok, eso para valorar los conceptos como tales. Ok, ahora sí. Cuando nosotros hablemos de recorrido, también podemos hablar de recorrido intercuartílico. Entonces, el recorrido general es entre todos los valores, entre el máximo y el mínimo del total del conjunto de datos, que ya lo hicimos. Pero cuando yo hablo del recorrido intercuartílico, el asunto va más ligado a los valores entre cuartiles. El concepto de cuartil nosotros lo vimos y nos lo recordaba ahora Mauricio. Sí, Mauricio fue. Nos recordaban el concepto de, y no sé si ustedes se acuerdan, pero espero que sí, la representación caja-brazos. ¿Recuerdan? Bueno, aquí le hice más rayas de la cuenta. Vamos a borrar una rayita. O diagrama de cajas, profe. El diagrama de cajas o representación caja-brazos. Sí, sí, sí. Excelente. Excelente, excelente. Incluso usted el año pasado, el famoso arcoíris. Ah, eso era para la mediana. Ajá, muy bien. Eso también lo vamos a tener que usar sin querer. Porque la mediana es el concepto que hay que buscar aquí en la representación caja-brazos. Entonces, en algún momento yo voy a buscar un resumen de los 4 valores más importantes, o los 5 valores más importantes, que eran la mediana, el mínimo, el máximo, por donde los estoy ubicando, ¿verdad? El cuartil 1, el cuartil 3 y la mediana, donde esté la rayilla aquí, que era lo mismo que cuartil 2. Y sí, para llegar a la mediana, hacíamos el arco iris, ¿verdad? O podíamos hacer el arco iris. Aunque también se encontraba con una formulilla. Pero sí, buenísimo, buenísimo que te acordes. Ok, cuando a mí me hablen de un recorrido intercuartílico, me están hablando de un recorrido entre cuartiles. Nosotros estudiamos cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Eso porque los cuartiles que suena a 4, dividen al total de los datos, al 100% de los datos, en 4 grupos. Y cada grupo tiene un 25% de los datos. De ahí que se llamen cuartiles, pero que sean solo 3. Porque si fueran 4, tendríamos que tener que lo dividen en 5 grupos. Y ya dividirlo en 5 grupos sería un 20% en vez de un 25%, y ya no sería cuarta parte, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los cuartiles solo hay 3, para que no se nos olvide. Si tenemos que averiguar o investigar o reconocer el recorrido intercuartílico, básicamente vamos a hacer lo mismo que se hace en el recorrido. Vamos a buscar al cuartil más grande y le vamos a restar el cuartil más pequeño. Entonces, al RI o recorrido intercuartílico, yo simplemente me voy al valor que me dan acá y le resto el valor que me dieron aquí. Y de ahí obtengo el recorrido intercuartílico, que va a ser un número que por lo general no, que de hecho tiene que ser más pequeño que el recorrido normal, ¿verdad? Que ya no sé dónde lo apunté, aquí lo puse, que el recorrido normal. ¿Cómo se sacaban los cuartiles? Bueno, ya lo habíamos hecho a partir de medianas, ¿verdad? Pero para recordarlo, bueno, no importa, trabajar aquí rápidamente. De hecho, bueno, ya se los voy a explicar luego. A los que tienen la Calcu nueva les da una ayudadita extra.
Entonces también podríamos ahí verlo luego. Ok. Entonces cuando yo iba a encontrar los cuartiles y los datos que tengo que poner en la representación caja-brazos, ¿verdad? Yo ya sabía que iba a ocupar al mínimo, al máximo, al cuartil 1, al cuartil 2, que es lo mismo que la mediana. Ahí. Y al cuartil 3. Entonces, el mínimo está clarísimo, es 12. El máximo está clarísimo, es 30. Y ahora vamos a buscar a los cuartiles y a la mediana. Como ya ordenamos los datos aquí arriba, podemos hacer el arco iris ese, ¿verdad? O podemos trabajar de ahí como ustedes gusten, no hay problema. Entonces voy a borrar esto aquí abajo para poder hacer el arco iris a los dos lados para encontrar los cuartiles. A ver, entonces rápidamente. ¿Dónde quedaría la mediana? Empezamos a tirar rayas. Y empezamos a quitar gente. Y empezamos a buscar el valor central. Ese valor central va a ser la mediana. Pero cuando llegamos nos quedamos en 18 y 20 y en sí no hay una mediana porque no hay un valor exacto. Quiere decir que el valor central está entre el 18 y el 20. Entonces la mediana, que es lo mismo que Q2, se obtiene de sumar a esos dos elementos y dividirlos entre 2. 18 más 20 entre 2 nos va a dar 19. Ahora, para encontrar el cuartil 1 y el cuartil 3, lo que nosotros hacemos es hacer una mediana en los valores que quedaron para atrás y una mediana en los valores que quedaron para adelante. Entre los valores que quedaron para atrás sale el Q1 y entre los que quedaron para adelante sale el Q3. Perdón, entonces básicamente eso es lo que vamos a hacer. Hacemos otra mediana aquí. Otra mediana allá. Y de ahí sacamos los resultados. Entonces para el Q1 yo utilizaría el 15 y el 17. Los sumo, los divido entre 2. Y eso me va a dar Q1. Y para el Q3 los sumo y los divido entre 2. Serían el 25 y el 26. Y eso me va a dar 25 y medio. Entonces, cuando a mí me hablen o me pidan el recorrido intercuartílico, yo simplemente voy a tomar esas dos esquinas y voy a hacer una resta entre ellas. A veces me van a dar solo el dibujo, otras veces me van a dar los datos. Por supuesto que si me dan los datos, pues ya sé, ¿verdad? Ya lo escribí allá atrás, que el resultado es a Q3 restarle Q1. Entonces sería a 25.5,5 le resto 16. Y lo que me da es el recorrido intercuartílico. Así de fácil. El único gran detalle es que a veces me darán los valores del Q1 y Q3 y otras veces me tocará a mí buscar esos valores. Ok. Más o menos casi sí. No la sí la ya la casi. Sí, profe, sí. Profe, Ahí está medio van, grabando. ¿no? Se supone que sí. Llevamos 28 y 42 de grabación y llevamos como 45 minutos de clase, pero sí, ahí está grabando. Muy bien. Bueno, entonces resulta que nosotros vamos a tener que empezar a valorar o a leer un poquito. Profe, disculpe, el sábado se puede echar una repasadita de este. Sí, sí, por supuesto. Vamos, de hecho es lo que vamos a hacer. Ok. No me preocupen que por ahí va el asunto. O por ahí vamos a tratar. De hecho, insisto, sí, no estaría mal, acabo de encontrarme el libro, ejemplos, pero no estaría mal que lleven el libro si lo tienen impreso. Y si no, pues que lo lleven digital para cualquier cosa, buscar por ahí ejercicios del libro. Ok, eso para que no nos extrañemos. Bueno, muy bien. Vamos a recordar que este montón de rayas y chunches que yo estoy tirando aquí, ¿verdad? A veces se ve muy desordenado. Vamos a recordar que la representación caja-brazos, nosotros estamos acostumbrados a verla de forma horizontal, ¿verdad?
pero esa representación también puede hacerse de forma vertical. ¿Okay? Entonces, estamos acostumbrados a verla así. Pero dependiendo de las situaciones, también la pueden presentar así. Puede ser que los datos estén diagramados, por usar una palabrilla, o estén presentados de forma un poquillo más, como con una escala vertical. Entonces eso también podría cambiar un poquito los asuntos. Igual la historia es la misma, ¿verdad? El de abajo va a ser el mínimo, el de arriba va a ser el máximo, en medio siempre va a quedar el Q2 o la mediana, y a los lados va a quedar cada uno de los cuartiles 1 y 3. El cuartil 1 siempre cerca del mínimo, el cuartil 3 siempre cerca del máximo. Eso por si acaso nos dieran algún ejercicio con la información de esta manera. Igual, ¿verdad? No sé, se me ocurre pensar que aquí hay 50, aquí hay 70, aquí hay 95, un 105 y aquí un 150. Si nos dieran ese tipo de valores o esos datos que están ahí y nos pidieran, por ejemplo, que calculemos el recorrido y también el recorrido intercuartílico, ¿cuáles serían nuestras respuestas? El recorrido sería 150 menos 50, ¿no? Así de simple. O sea, 100. una tejilla, eso. ¿Y el recorrido intercuartílico? 35. Muy bien, se obtiene de 105 menos 70. Vean que siempre el recorrido normal, digámoslo así, el recorrido, el que no tiene nada extra, es mayor que el recorrido intercuartílico, y tiene sentido, ¿verdad? Pues el recorrido intercuartílico es esta partecita o esta parte de adentro del dibujo, mientras que el recorrido general es de donde empieza a donde termina. Entonces por eso es lógico que sea mayor, ¿verdad? Entonces también tengan cuidado cuando hacen los cálculos para que revisen ese pequeño detalle. No puede ser que el recorrido intercuartílico les dé más grande que el recorrido normal. Ok. Bueno, perfecto. A ver. Pregunta súper rápida. Estos son los datos del primer examen y estos son los datos del segundo examen. Aquí hubo un 10, aquí hubo un 85 como nota más alta, aquí hubo un 5 y aquí hubo un 100 como nota más alta. Ok. Viendo los datos a simple vista y sin tener otro tipo de información, ¿cuál de los dos exámenes resulta con mayor variabilidad? El 2. Ok, gracias a qué llega usted a esa conclusión. Que hay más distancia entre la mínima y la máxima. Sí, en realidad los recorridos son mayores, por lo tanto los datos van a estar más dispersos, van a estar más alejados unos de otros y por lo tanto se espera que haya mayor variabilidad. Claro, no se deben engañar por el dibujo. A veces el dibujo lo hacen así más corto y los datos numéricos son los que importan. A veces me ponen aquí, no sé, el 0 y aquí en vez del 85 me hubieran puesto el 95, por ejemplo. Y aquí me ponían, no sé, un 25 y ya no el 100, sino un 80. Y aunque por dibujo se vea más amplio, más grande o más distante esto, a veces los dibujos se indica que no están hechos a escala. Entonces aquí es donde yo tengo que prestar atención a los números, a los datos que vienen acá, ¿verdad? Mientras más alejados estén unos de otros, definitivamente es porque hay mayor variabilidad. Con estos números probablemente habría mayor variabilidad en el primer examen. Insisto, si yo tengo el dato de la desviación estándar, la desviación estándar es algo así. Si a mí me dicen que la desviación estándar aquí es 15 y me dicen que la desviación estándar aquí es 7, o sea, ni se piensa. El que tenga mayor desviación estándar es el que tiene mayor variabilidad. Pero ante la ausencia de este dato, que es muy común que este dato no esté,
Entonces me toca a mí gráficamente y bueno, y analizando números, llegar a la conclusión de dónde está la mayor variabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí. De alguna manera, Sí, profe. ellos van a buscar, gracias, de alguna manera lo que se va a buscar, lo que se va a pedir, lo que se va a intentar, es que nosotros encontremos ese tipo de medidas. Calcular una desviación estándar de manera manual es una eternidad. Usted tiene que hacer una tabla y a la tabla tiene que ponerle un montón de variables y tiene que encontrar el promedio y luego al promedio le tiene que restar el valor que había cada X, cada dato y luego lo tiene que elevar al cuadrado y en la tabla y la suma y la resta y un montón de cosas. Y esto se vuelve un asunto un poquillo complicado. Perdón. Por eso la desviación estándar, por lo general, me la van a dar. Me van a dar el valor numérico. Insisto, la desviación estándar y la varianza tienen una relación. A veces me dan la desviación, a veces me dan la varianza. Disculpen. Perdón. Entonces, la desviación también puede ser ese, porque hay dos tipos de desviaciones, la muestral y la poblacional. También de eso vamos a hablar luego. Y la varianza es esos términos elevados al cuadrado. Entonces, desviación y varianza. Entonces, a veces me dicen, no sé, la varianza es 121. ¿Cuál es la desviación? Entonces vean que la varianza es la desviación, pero elevada al cuadrado. Si yo quiero saber quién es la desviación, o sea, quién es la S, simplemente tengo que despejarla de esta ecuación, de esta fórmula. O sea que yo tengo que quitar este elevado a la 2. O sea que la desviación estándar es la raíz de la varianza. Apunten esto como tal. La desviación es la raíz de la varianza o la varianza es la desviación al cuadrado. Esa es la relación que hay entre esos dos conceptos, entre esos dos valores. Entonces, si yo tengo una varianza 121, yo le saco raíz a eso y lo que obtengo es la desviación. Pero si tengo que la desviación es 8.5, entonces tengo que elevarlo al cuadrado para saber cuánto es la varianza. Si alguien me dice cuánto es 8.5 al cuadrado, porque la verdad esa no me la sé. $72.25. Eso, gracias. Ahí está. Ahí está. Entonces ven, es fácil calcular una o la otra, sabiendo, por supuesto, alguna de las dos. Por el momento vamos a dejarlo así, insisto. Ahorita no es nada, pero por el momento estamos con eso. Muy bien. Ya habíamos hablado del recorrido intercuartílico. Aquí está la fórmula de la varianza, que insisto es una injusticia. La desviación estándar es la raíz de la varianza, entonces no hay mucho que decir. Y lo que están haciendo aquí nosotros ni lo vamos a volver a ver. Muy bien. El diagrama caja, bueno, ellos prefieren ponerle bigotes. Ajá. Yo digo que son unos brazotes. En vez de unos bigotes. Muy bien. Pero cada quien lo interpreta como quiere. Es puro nombre. Y vamos a recordar lo que ya recordamos. Aquí está el cálculo para los cuartiles. Tienen las fórmulas, pero nosotros la jugamos como no la jugamos. Aquí hay algunos ejemplos o ejercicios para más o menos resolver, ¿verdad? Por ahí podríamos encontrarlos. Y bueno, vamos a utilizar un diagrama para ahora sí practicar un poquitico. Mentira, este es el mismo ejercicio, no tiene gracia.
Vamos a hablar de las medidas relativas y ahorita me busco un ejercicio porque ese no me gustó. Ok. Que esto me está asustando porque creo que es muy poquito. No, no están tan poquito. Ok. Bueno, hasta aquí, hasta antes de empezar con este tema, ¿hay alguna pregunta? Insisto, la desviación y la varianza, aunque ahí diga todo lo que dice y vengan esas fórmulas y esos cálculos, definitivamente nosotros, si viene una pregunta en el examen, yo algo hago porque yo jamás les voy a aceptar que los pongan a buscar eso manualmente. Ahí sí es cierto que no. No, aunque sea entre nosotros lo hacemos, pero eso no tiene sentido. Profe, una cosa. Ujú. Estos son los primeros temas del segundo examen. No, ya habíamos visto, acordate aquello del LN y lo de las funciones, de ver un poquito cuál era la forma de cada función y todo eso. Ok. Estos son como como los siguientes temas. ¿De acuerdo? Teníamos algo así. Que le agregamos un LN al frente. Sí, que había Entonces ese es el primer tema. Y luego vimos el formato general de las funciones lineales, de las funciones cuadráticas y todo aquello aplicado también a problemas. Entonces ese es otro tema que también nos va a salir. Y por supuesto, esta partecita de acá es la estadística. profe, tal vez ese tema de lo de las funciones, y le queda un chancecito antes del examen para hacer por lo menos un poquito de práctica, porque al menos yo soy uno que en eso estoy como las vacas. No, es que vamos a ver, hay temas que son un poco, vamos a ver, ¿cómo les digo? Los objetivos o las habilidades que se miden son muy extrañas para cuantificarse. Entonces, de hecho, un día de estos me tocó hacer un examen de esto y me pusieron unas habilidades tan complicadas de preguntar, de cuantificarse, que a veces uno mismo no sabe cómo preguntar, ¿verdad? Son cosas increíblemente difíciles. Lo que podemos hacer es buscar exámenes viejos con algunos ejercicios relativamente parecidos, esperando que quien haya elaborado el examen lo haya entendido de la misma forma. Pero sí, es un tema que hay que practicar, por supuesto. Yo creo que en estas semanas esto viene más liviano y vamos a poder echar mano a lo que se nos complicó de camino. Bueno, pero volviendo, estábamos hablando de la variabilidad de las medidas relativas. Aquí la compañera habla de algunas situaciones. Dice, por ejemplo, que en ocasiones sucede que se tienen datos de grupos diferentes y se requiere hacer una comparación. Por ejemplo, comparación entre las masas de dos especies de animales distintas, o equipos de fútbol, o estudiantes de diferentes secciones, etc. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo decir que el mejor deportista del mundo fue Michael Jordan, que para muchos ese fue el mejor deportista, aunque ha habido muy buenos deportistas de manera individual? ¿Cómo sé que él, que practicó básquet, es mejor que Federer, que jugó tenis, o que Pelé, que jugó fútbol, o que no sé quién más? Que Bolt, que era una bala corriendo, qué sé yo. ¿Cómo puedo elegir por encima a uno de los otros si son deportes diferentes? La matemática no es que logre descifrar eso, pero sí nos permite de alguna manera usar números o medidas relativas y que nos permitan hacer las comparaciones. Voy a relacionar eventos que no necesariamente son iguales, que son relativamente, pero se llaman medidas relativas, relativamente parecidos, que no son iguales, pero que sí me permite relacionar esas circunstancias. Bueno, esas circunstancias se hacen a partir de el promedio y el dato a destacar. Entonces, por ejemplo, se puede decir que Jordan fue el mejor porque en promedio o en comparación con sus similares, él total y completamente destacó, y etcétera, etcétera, etcétera. No sé, estoy hablando paja porque no tengo números para hacer esa comparación. Aunque a los que les gusta el básquet me podrían dar un montón de números, pero no este tipo de números relativos a los que yo voy a hablar. Entonces, van a venir
dos conceptos que vamos a utilizar mucho, que nos van a servir para hacer esas comparaciones. Esos dos conceptos se van a llamar coeficiente de variación y posición relativa. El coeficiente de variación básicamente es un cálculo que me permite ver qué tanto varían ciertos valores con respecto a su grupo. Ese coeficiente de variación se mide de manera porcentual. Entonces por eso aquí se pone multiplicado por 100. El coeficiente de variación básicamente lo que hace es dividir a la desviación estándar entre el promedio. Okay. Yo les decía que la desviación tenía que ver eso, qué tan lejano estaban los valores con respecto al promedio. Bueno, vamos a reutilizar el concepto y lo vamos ahora a dividir entre el promedio. Ese resultado se va a multiplicar por 100. Y eso nos va a dar un número, ¿verdad? Un valor numérico que generalmente es bajo, es pequeñito, 2, algo, 3, algo, 0, algo, etcétera, etcétera. También puede ser un número más grande, dependiendo del conjunto de datos que tenemos. Pero es algo sumamente sencillo. Entonces solamente necesitamos conocer cuánto da la desviación y cuánto da el promedio y se cambia en esta expresión. Y se acabó. Ahí se calcula el coeficiente de variación. Eso también me permite distinguir entre dos conjuntos de datos cuáles son más variables, ¿verdad? Obviamente cuando el coeficiente de variación es más alto es porque los datos varían más. Después tenemos a la posición relativa. Ok, aquí no se estudia tan profundamente, pero en estadística se supone que las poblaciones en general tienen un comportamiento algo así. De hecho, esta curva se llama la campana de Gauss. También se le dice curva campana. Esa campana de Gauss lo que dice es que aquí en el centro, en la parte más alta, está el promedio y que alrededor del promedio vienen la mayoría de los datos. Okay, lo que nos dice es que en una población normal el promedio es la mayoría. Es donde está ahí todo, la mayoría. Entonces, no sé, en promedio la gente va al cine 5 veces al año, 3 veces al año, qué sé yo, no sé cuánto. Entonces, hay muchas personas o muchos datos que están ahí, que sí cumplen ese promedio, que sí van esas 5 veces al año. Hay otros que van muchísimas veces más, hay otros que ni van. Y eso hace que se den los demás comportamientos, los comportamientos extremos. Bueno, esta curva campana nos ayuda a encontrar lo que se supone, lo que se espera que va a ocurrir. La estandarización es una relación de cada uno de estos datos con respecto al promedio. ¿Qué tan alejados estamos nosotros como datos con respecto al promedio? La estandarización no hace falta entenderla mucho, sino aplicar la fórmula para no enredarnos, no se preocupen. Entonces, la posición relativa o estandarización se calcula tomando a mi dato y restándolo con el promedio, dividiéndolo en la desviación estándar. ¿Okay? Aquí pongo una S, por lo general se usa la desviación estándar. Y vean que esta formulilla, bueno, no es tan difícil de aprender. Es como un chiquito que se quemó de medio lado. El chiquito tenía bigote y tenía ceja, pero se quemó, entonces al otro lado ya no tiene bigote ni tampoco tiene ceja. Para que no se les enrede la fórmula. Es así de fácil. Entonces apagó la candela de medio lado cuando le estaban cantando cumpleaños. Resulta y sucede que esto es sumamente sencillo también. Para entenderlo vamos a usar algún ejercicio. Muy bien. Dice así. Aquí está. Es una pregunta de hecho que salió en algún examen de bachillerato en su momento. En la siguiente tabla encontramos información referente a la estatura en centímetros de los jugadores más altos de la Asociación Femenina de Baloncesto de Estados Unidos, WNBA, y la NBA. Además de la Liga de Baloncesto Superior de Costa Rica. Ok. Dice que Margo, o sea, ahí está la tabla, pero allá abajo vienen algunos datos. Margo es una jugadora es la más alta, perdón, de la WNBA con 2.18.
que George y todos sus apellidos que evitaron, es el de los hombres en la NBA, el 231, y que en Costa Rica el más alto es Juan, que tiene 215. Ok, vamos a ver. Cuando yo vaya a relacionar a cada uno de estos tres señores, cada uno de ellos va a estar relacionado en un conjunto de datos diferente. Ok, vamos a ver. El promedio o la media aritmética es lo mismo que promedio. El promedio más alto de las tres ligas es el de la NBA. Okay, el promedio es de 2.28 o 2 metros con 28 centímetros. En su momento, porque esto es viejo. Ok. Para la WNBA el promedio era de 2.05 y para la liga costarricense era 2.01, lo cual me parece un dato falseado, pero está bien. Muy bien. Además de encontrar el promedio, nos dan la desviación estándar. ¿Ok? De los tres, ¿cuál es la desviación estándar más grande? La Liga de Costa Rica. Ok, ¿y cómo interpreto esa desviación estándar tan grande en comparación a las otras? ¿Qué puedo decir? ¿Cómo lo llevo a la variable que estamos midiendo aquí? No es porque los datos son como más separados o están más alejados uno con el otro. Ajá, No sé. entonces, exacto, entonces significa que nuestros jugadores, ¿verdad? No son tan parejitos, por usar un término, en estatura, sino que hay muchas diferencias en las estaturas de nuestros jugadores. Vea que nosotros tenemos 4 veces la desviación estándar de la NBA. Porque en la NBA, pues los jugadores casi todos son bastante más altos. Ok. Está bien, por ahí puede andar el asunto. Y de hecho, esta puede ser una pregunta. Porque casi siempre la idea es que ustedes interpreten alguna de las informaciones que vienen por ahí. Bueno, nos dieron estos tres datos. Y me piden que encuentre cuál es el coeficiente de variación de cada una de ellas. De cada una de esas ligas. Que encuentre o que diga cuál liga tiene el coeficiente de variación más alto. Entonces, vamos a buscar en el coeficiente de variación la fórmula que necesitamos utilizar. La fórmula para calcular el coeficiente de variación o CV es desviación entre promedio. Entonces, si ustedes se fijan, desviación la tenemos. Promedio es lo mismo que media aritmética. Entonces podemos calcular el coeficiente de variación de cada una de ellas. Entonces voy a agregar aquí un CV. ¿Para qué? Para calcular cada coeficiente de variación. Entonces, ¿cuál sería el coeficiente de variación de la WNBA? Entonces voy a traerme para acá los datos. ¿Ok? Dijimos que coeficiente de variación era desviación entre promedio por 100. Entonces, entre las mujeres, esto sería 5,62, que es la desviación, dividido entre el promedio, que es 205,5, y eso multiplicado por 100. ¿Quién se anima a darme el resultado? 2,73. 2,73. 73, gracias. ¿Y cuál sería entonces el de la NBA, por ejemplo? 0,93. Ok, ¿de dónde lo sacamos? Del 2,14 por el 2,28 y ese dardo queda 0,93. Y por último, nuestro. 4.38. Lo interrumpí. 4.38. 38. No me canso de interrumpirlo. Perdón. Ok. Espero haberlo copiado bien. 438. Ok, que es el resultado de estos dos multiplicado por 100, ¿verdad? Igual que aquí no le puse el por 100. ¿Y esto qué hace? Confirmar lo que habíamos adelantado, ¿verdad? ¿Qué habíamos dicho? Que el más variable de todos
terminaba siendo la liga costarricense. Y entonces el coeficiente de variación más alto es el que tiene más variación, más distancia, más variabilidad. Eso confirma los datos que calculamos. ¿Lo sacamos a cómo? En un principio a pura vista, pero sobre todo, ¿gracias a qué? A la desviación estándar. Profe, Señor, sí, señor. y es, digamos, por ejemplo, no sé, pienso que ese resultado, por ejemplo, ese 4,38, el 0,93, iría siendo como que como cada 4 personas tienen el mismo tamaño. No, porque la desviación, no, ahí sí no podemos concluir eso. No, es un número de que representa mucha distancia, nada más. No lo vamos a interpretar así. No, Ok, listo, gracias. sí, no, yo entiendo y me parece excelente que busquen conclusiones, porque, insisto, es probable que nos pongan a averiguar cosas, que nos pidan conclusiones, pero no tratemos de no verlo así. Ok, vamos a ir a... Bueno, aquí están haciendo los cálculos, ¿sí? Y vamos a buscar las posiciones relativas. Ok, la pregunta, que no veo aquí, podría decirnos... No nos dice. Bueno, que en comparación, ¿cuál de los tres es, digamos, más alto en su liga? Por usar un término. ¿Verdad? ¿Cuál representa mayor estatura en su liga? ¿Cuál es el que tiene la mejor posición relativa? Dicho de otra manera. Ok. Entonces vamos justo a buscar la posición relativa de cada uno de ellos. Entonces empezaremos con Margo, porque primero las damas, en realidad porque está de primero. Margo, para la posición relativa vamos a usar la fórmula de la que habíamos hablado, ¿verdad? Que era la del chiquito este que se quemaba. X menos promedio entre desviación estándar. Entonces, la X siempre va a ser el dato individual, el dato suelto, el dato que no está aquí. O sea, esto es X. Cada uno de ellos, cada uno de los datos es X. La media aritmética es X con techito y la desviación, el medio bigote en la boquilla. Ok. Entonces, vamos a tomar el dato de Margo. Ella tiene una estatura de 2,18. Le vamos a restar el promedio, que es 2,05. Y se va a dividir entre la desviación. Vamos a hacer ese cálculo, no solo para ella, sino también para George y para Juanito Juan. Entonces, con cada uno simplemente tomamos su dato, los 31 para George, los 15 para Juan, y hacemos ahí las restas respectivas. Y ustedes me ayudarán con esos datos. Margo me dio 2,22. Ok. ¿Alguien con George? 1.4. 1. 1.4. Ok, 1.40. gracias. ¿Y Juanito? Juancho para los compas. 24.39, Es una caballada, ¿en serio? si mal no me equivoco. Está dando muchísimo. Muchísimo. Vamos a revisémoslo, por favor. 2.15, esto es un 5, ¿verdad? A mí me dio 1.5, profe. Ah, bueno, me No, gustó pues, más. Sí, porque en comparación a los otros, 1.58. Sí, 1.5. 1.58. Uf, qué susto. 1.58, muy bien. ¿Quién tuvo la mejor posición relativa? Margo. Entonces esta nena es la que se ve más alta en comparación a su liga. Ella es la que denota o distingue más en su liga.
La particularidad que tiene la posición relativa es lo que les decía, que me permite relacionar cosas que no son relacionables. ¿Cómo voy a relacionar yo a los basquetbolistas de acá con los de la NBA? Pero aún así hicimos una relación entre sus estaturas y ahí sacamos un promedio. De hecho, vea que los chicos quedaron mejor parados, o por lo menos Juan quedó mejor parado en ese sentido, porque en la NBA todos son muy parejitos y entonces su posición relativa, o la posición relativa de George, que es el que más destaca, no se va a notar tanto. Ok. Anda por ahí el asunto. De nuevo, un poquito de interpretación, de análisis y de interpretación. Vamos a trabajar un poquito los datos que ven aquí y voy a tratar de buscar un archivito mientras los pongo a hacer algo. Ok. Esta me parece una buena pregunta. Ustedes vayan haciendo esto mientras busco algún archivillo viejo donde tenga tal vez algún examen o algo así para que practiquemos. Dice, considera la siguiente información correspondiente a los resultados de 2 estudiantes en un examen de inglés. Ok. Miguel, voy a brincarme la tabla un segundo. Miguel estudia en la 8.1 y se ganó un 8.5. Y Pedro, mi amigo Pedro, estaba en la 8.2 y se ganó un 8.7. Pero cada sección tiene datos individuales. Vamos a resolver a ver cuál estudiante obtuvo la mejor relación o la mejor calificación, perdón, relativamente hablando. Entonces, si nos vamos a la mejor relación a pura puntuación, pues fue Pedro. Pero si lo hacemos de manera relativa, es decir, en comparación a sus compañeros, que este es el primer concepto, el primer ejemplo que se da cuando hablamos de este término, pero bueno, hoy fuimos directo al grano. ¿Cuál de los dos realmente tuvo la mejor calificación comparando a lo que pasó con su grupo? Para hacer esa comparación tenemos que buscar la posición relativa. Vayan haciéndola, no me digan los resultados, aguántenla un segundito, voy buscando cosas y ya casi seguimos. Ya casi seguimos, no, ustedes sigan y ya casi yo vengo con algo más. ¿Me están oyendo o no me están oyendo? Se me quedó pegado el micrófono, no sé si... Sí, se oye. Sí se oye. Que dicha, ninguna burrada. Sí estamos escuchando, pero yo estoy casi descompuesta. No hay casi burradas. Qué bueno que me quedé callado. Ya ahora sí, ya lo... Gracias.
¿Cuánto les digo? Porque eso es un cálculo súper rápido. ¿Cuánto dicen? Y profe, dele vuelta. Según yo, dele vuelta al promedio. A ver si es cierto. En ambos. A ver, empecemos con Y ahí, el as. 2.3 y en el otro 1.7. Ok. En la 8.1. Está bien, vamos a ver si es cierto. Entonces Miguel se ganó un 8.5. A eso le resto el promedio. Como Miguel está en la 8.1, le resto un 80. Y lo divido entre la desviación, que era 2.3. Y según Pablo, eso da. A mí me dio No, 2.17. profe, yo A puse mí me 8.1. dio Yo 2,17. puse 8.1, perdón. Ok, no he dicho nada. 2,17. No hemos dicho nada. 2.17 dicen estos caretos. Usted les queda. La de abajo sería tomar la nota de Pedro, restarle el promedio, que ahí fue más alto, y dividirlo entre la desviación, que fue más baja. 2.35. 2,35. 2.35. Ok, ¿qué pasó entonces al final con Pedro y con Miguel? Ganó Pedro. Oiga, Pedro, ¿no era presagio? La materia va, vean. Yo creo que La ni está materia ese está Carebarro. desde la página 123 No, a yo la creo que Pedro está mal de 45. audio. Porque dice que en realidad es del 89, pero en el 89 Bueno, ahí dice que estamos, ¿verdad? después Entonces de así de simple lo que se la materia calcula esto sí empieza en y la al página final se da 123 hasta la 145, dice que son 30 páginas. una El respuestilla a examen partir de es de cero. 30. Al final nos dan Y de ahí hablaron de genética, de Gregorio Perdón, Mendel, pues Pablo, es que estabas de Tomás silenciando a la Morgan, gente, pero yo de... creo que no sirvió. Intenté silenciar a la gente y no sirvió, sorry. Porque escribió esto. Pero, Yo vi ay, ¿cómo en Max logran Teacher ustedes que no hicieron silenciarse si yo los estoy una callando? Eso comida es algo condensada con las impresionante. semillas de la... No, eso no. Hacían unos aretes. Bueno, pero está bien. No, Comida. con Yo creo semillas, que soy sí, yo el que wow. debe ser que los tengo aquí en la espalda. Chiquillos, acuérdense de cerrar el micrófono por aquello de para evitar cualquier zafi, si no escuchar cosillas que no nos corresponda. No vaya a ser que pobrecito Gregorio Mendel. después salen ahí informaciones extras y ustedes saben cómo es esto, ¿verdad? Entonces, yo siempre que escucho una bullilla trato de llegar rápido, pero a veces duro mucho ahí entre una cosa y otra. Entonces, si ustedes pueden estar atentos a su propio micrófono, por favor. Bueno, ahí están los dos resultados y sí, en efecto, son los números que ustedes me dicen. Entonces, relativamente estuvo mejor Pedro. Aquí viene un nuevo resumen de esos detalles. Solo que aquí viene un detalle muy importante. En este archivo viene cómo hacer el cálculo a partir de el uso de ese artefacto, aparatejo del demonio, de la calculadora. ¿Ok? Cómo llegar a partir de la calculadora a encontrar la desviación y la varianza. Entonces, este archivo yo ya se los había enviado, pero por cualquier cosa aquí están. Bien, ahí están los pasos. Se quedan en este, entonces vamos a tomar una fotico por si acaso no le dieron mucha pelota al archivo. Entonces, pues por ahí con ese señor se la juegan. Con esa foto se la juegan. El sábado, si quiere, lo practicamos un poquito, si fuera el caso. Pero vamos a dejarlo como que por ahí. Si no lo practicamos cuando hacemos repaso. Que quiero dejarlo para luego. No quiero meterme mucho en la calco, porque yo sé que a veces la calco nos atrasa un poquitillo. Cuando ya hayamos terminado la materia o cuando ya hayamos practicado un poquito, entonces le entramos a esa parte. De igual forma, pienso que van a poner mucho más, perdón, interpretaciones que cálculos de desviación o de varianza, porque son cálculos muy grandes y eso tendría un puntaje muy alto. Es muy probable que no hagan eso. Aquí hay un ejemplo que si lo siguen con, imagino que la calco, van a llegar a los mismos resultados. Y ahora, la intención, ya aquí muere,
La intención es agregar dentro de estos datos un examencillo que anda por ahí dando vueltas, que yo creo que sí lo guardé. Ajá. Voy a poner ese examencillo y voy a tratar de que realicemos los ejercicios que tienen que ver en este momento con el tema en cuestión. Ahorita les paso el examen a ustedes también para que lo manejen. Lo tengan por aquí a mano. Disculpe, profesor, yo tengo que abandonar por una situación ahí personal, entonces ahí veo la clase después y nos vemos el sábado, si Dios lo permite. Excelente, Pablo, pura vida. Bueno, seguiremos entonces. Una buena... Voy a ver si les busco exámenes viejos. Eso también sería una buena forma del sábado vernos y practicar. Sería bastante más útil. Ya que estamos generando la clase acá, pues podríamos intentar. Por el momento les voy a, si esto me deja, les voy a pasar el examen con el que estamos trabajando. Sí estoy compartiendo, ahora sí. El WhatsApp. ¿Qué? ¿Están en serio? Estamos en su WhatsApp. Ahora ¿qué hacen eso, man? Qué feo, man, qué feo que ustedes estén. Y lo peor es que se me pegó y no puedo hacer nada, man. Porque está pegado esto. Hay más de uno, sí tiene que haber más de una cosa rara y estoy seguro que sí. Bueno, por lo menos eso no queda grabado. Se supone que está grabando directo del Open Board. Ahora sí. Profe, pero ¿por qué se puso? Ahora sí. A mí me da un susto todas esas cosas. Yo no sé por qué. La gente buena por eso se asusta. Yo vi ahí como un chat de un código de aviación que hay en Costa Rica, ¿no? De una avioneta. Sí. No creo yo. No creo. Pero ahorita reviso por aquello. Usted nos manda ese examen al chat. Estoy intentándolo, pero se me ha quedado pegado. Por eso, de hecho, no sé si lo notaste, pero ahí fue donde donde vimos sus cosas personales. Sí, cosillas ahí que no entiendo qué es lo que pasa. Muy bien. Yo creo que ya esto se está despegando. Espero. Ok, ya se los mando. Pero bueno, ya lo tienen ahí proyectado y con él vamos a trabajar un toquecín. Muy bien. Voy a buscar otros para que los tengan antes de, porque el examen en realidad es ya casi, ¿verdad? Ustedes se ponen a ver, estamos bastante cerca de la fecha de examen. Es que esto está lejísimos. Exámenes de otros. Sí, ahora sí, ya voy llegando y ya se los mando. Yo creo que ya. Ahí me dicen si les llegó, porfa. Listo, profe. A mí ya me llegó. Ya cayó. Ya cayó. Listo. Bueno, es básicamente este mismo, ¿verdad? Así que vamos a ver un poquito algunos detalles. Bueno, esto todavía no, porque es un poquito de las preguntas que vamos a repasar. Entonces quiero dejarlo por ahí. Mucho de eso. Muchísimo. Demasiado. Y ahora sí. Aquí viene algo de estadística. Muy bien. Vamos a ver un poquito de lo que hemos visto el día de hoy, a ver qué tal nos está yendo. La siguiente tabla muestra una distribución de calificaciones obtenidas en el primer examen de 3 grupos de 10º año de un colegio en la asignatura de matemáticas. Ahí vienen los resultados. Viene cuál es cada una de las secciones, que es el distintivo. Pero los datos que realmente nos interesan son los que están acá. Ven que no nos dieron a la representación caja-brazos, pero bueno, ahí están los datos. Las preguntas, como esto es tan sencillo, encontrar un recorrido es algo tan fácil, generalmente lo que hacen es ponernos a comparar
Entonces la primera pregunta dice, ¿cuál es el recorrido intercuartílico? No, eso está muy fácil. De la sección 10.1. Entonces voy a la sección 10.1. 45. ¿Cuánto? Es la A 22. ¿Cómo es el 45, ¿no? intercuartílico? Cuidado, cuidado, Ah, cuidado. ok. Entonces al Q3 le resto Q1. 22. Excelente. Par de patos. Está. Ya cayó. La pregunta, ¿cuál es el recorrido? No, ¿cómo preguntaron eso? Bueno, pudo haber sido mi examen en un principio, pero ya lo estoy dudando. ¿Cuál es el recorrido de los datos de la sección 10.3? Aquí sí es el recorrido de los datos. Entonces sería... La C. Si la sabe, ¿por qué pregunta? Muy bien, sería el máximo menos el mínimo. Ahí está la respuesta. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y la última pregunta. Según los datos, se puede asegurar con certeza, ahí faltaron muchas comas, que la calificación de al menos uno de los estudiantes de la sección 10.2 corresponde a... Entonces vamos a ir a la sección 10.2. Es esta que está en medio. 98. ¿Estás seguro de lo que me está diciendo? ¿Por qué no 80? ¿Por qué no 70? Yo aquí veo esos números también. Sí, pero dice que la nota mínima es 45 y la nota máxima es 98. Eso quiere decir que la nota sí es 98. Ok. Y esto no se nos puede olvidar, es un buen detalle en realidad. Tal vez sí sea mi examen, es una buena pregunta. No. Vamos a ver. Sí. Cuando yo tengo al mínimo, cuando yo tengo al máximo, yo tengo garantía de que esos valores ocurrieron, de que esos resultados se dieron. Alguien tuvo que ganarse un 45, alguien tuvo que ganarse un 98. Pero si yo tengo al cuartil 1, al cuartil 3 o a la mediana, yo no tengo garantía de que este número sea un número que está en el conjunto de datos. Si ustedes se acuerdan, cuando calculamos la mediana antes, ¿qué pasó? Donde yo hice este asunto para acá, ajá, queda en medio dos datos. O sea, alguien se puso un 81 y otro un 83, que la mediana dio 82, pero nadie se ganó el 82. Entonces, la mediana no es una garantía de que fue un resultado que estaba. Lo mismo pasa con los cuartiles porque los calculo de la misma manera. Entonces, no hay garantía de que el 70 haya sido la nota de alguien o de que el otro cuartil haya sido la nota de alguien. De lo único que yo puedo asegurar, así, con toda la calma, es del mínimo, del máximo o de la moda. Porque la moda es el dato que más se repite, es decir, es un dato que existe. Pero cuando yo calculo el promedio es sumar a todo mundo y dividir entre los datos. Ni siquiera tiene que estar no. Y la mediana es lo mismo que el cuartil 2, así que tampoco. Por lo tanto, moda, mínimo o máximo son los datos que yo puedo dar certeza de que sí fueron resultados o específicos del conjunto de datos. Solo así. Entonces, aquí Don Moraga contestó muy bien. Es 98 la respuesta. Ay, mentira. 98. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿cuál de las tres secciones? Este es el tipo de pregunta que esperaba. ¿Cuál de las tres presenta mayor recorrido? Entonces, aunque es un dato muy fácil, hay que buscar los tres recorridos, hay que hacer los cálculos de las tres para poder distinguir cuál es. Es algo muy fácil, ¿verdad? La sección 10.1 tiene un recorrido desde el 50 hasta el 95. 35. 2. Ajá. 58. 53, ¿no? Y la otra, Ah, sí. 45 también. Entonces fue la 10.2 la ganadora de ese. Y dice que hay una pregunta más. Según los datos, se puede asegurar con certeza que la calificación del 50% de los estudiantes de la sección 10.3 es mayor o igual a... Ok. Vamos a tomarlo con calma. Ahí, ¿qué dice?
Dice la sección 10.3. Nos vamos a ir a la 10.3. Voy a borrar todo. La sección 10.3 está ahí. Y de la sección 10.3 Profe, voy a hacer el sí. Pregunta, cuando dice igual o mayor que, ¿es la mediana o la media aritmética? Por ahí anda, en realidad, de la mediana para allá. Muy bien, de hecho, era lo que intentaba. Vamos a ver si lo logro explicar con el diagrama. Dice que tenemos al mínimo, que es 55, al máximo, que es 100. Dice que tenemos al cuartil 1, 65 de la primera esquina. A la rayilla en medio, que es la mediana, ese es el 79, el cuartil 2. Y la última rayita, el cuartil 3, que no lo va a poner cuartil, sino que va a poner un 89. Muy bien, ahí está el diagrama. No me lo dieron, yo prefería hacerlo. ¿Por qué? Porque es más gráfico, es más notorio. Cada uno de estos conjuntos, cada espacio que hay aquí, representa el 25% de los datos. Profesor, ustedes me dirán, pero es que no tiene sentido. ¿Cómo va a decir usted que de 55 a 65, que hay 10, hay el mismo 25% que hay de 65 a 79, que hay 14? Bueno, es que representa el 25% de los datos, significa que si habían 16 datos, 4 datos cayeron aquí, otros 4 datos cayeron aquí, otros aquí y otros aquí. No que representa el mismo número o a la misma distancia entre el primer dato y el último. No. Por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Ok. Pero volviendo a la pregunta. Muy bien. Me están hablando de un 50% de los datos. Un 50% de los datos es 2 datos o 2 espacios seguidos. Yo podría tener el primer 50% de los datos, que va desde el mínimo hasta la mediana. O podría tener el último 50% de los datos, que va de la mediana al máximo. O podría tener el 50% de los datos centrales, que va del cuartil 1 al cuartil 3. Hay muchas formas de medir ese 50% de datos. Por eso hay que ponerle mucha atención a lo que diga acá. Ok. Me dicen, según los datos, se puede asegurar con certeza que la calificación del 50% de los estudiantes es mayor o igual a. Entonces me están pidiendo que encuentre el 50% de los datos más alto. El 50% de los datos más alto, ¿dónde está? Del cuartil 2 o de la mediana hasta el máximo, porque va a llegar hasta la parte más alta. Entonces yo voy a buscar al 79 y yo digo que del 79 en adelante hay un 50% de los datos. Entonces aquí casi lo que me están diciendo es dígame quién es la mediana. ¿Dónde está? O sea, ¿dónde queda ese 50% de los datos? Después del 79. Entonces, ¿es mayor o igual a quién? Al 79. ¿Qué pasa si yo digo 89? Estaría diciendo que es solo este pedacito que está aquí. Y ese pedacito que está aquí abarca un 25%, pero ellos me hablan de un 50%. Entonces no puede ser el 89. Y el 100 mucho menos, porque ya el 100 por sí solo es solo un dato. La parte final, sí es cierto que es la parte más alta, pero es un número solo. Entonces la respuesta correcta es 79. ¿No la Sila ya la casi? Ya la. Ok. No está tan feo. Sí. Yo los veo que le llegan. Eso. Yo los veo que le llegan. Me gustan. Vamos a ver qué viene acá. Dice, considera la siguiente información. La edad en años cumplidos de un grupo de 13 estudiantes de 11º año. Son las edades, era entonces. Bueno.
Ajá. Aquí están las edades y me van a hacer varias preguntas. Profe, ahí lo ideal sería acomodar los datos. Excelente. Justo era lo que iba a preguntar. Antes de animarme a decir o a interpretar o a buscar una respuesta, lo primero que tengo que hacer es, y justo usted completó la frase, ordenar los datos. ¿Quién me ayuda a ordenar los datos, por favor? 20, 21, 24, Ese sí está. 26, Ujú. 26, No, 27, espere ver tachando, porque yo desconfío un poquitillo de usted. Sígale. 27, Gracias. 32, 34, 38, 41, 42, dos veces. Y ya lo demás quedó acomodado ahí al final. Pero nunca me confío. De hecho, he visto exámenes donde viene todo ordenado y por ejemplo aquí al final viene un número que iba aquí de segundo. O tal vez no de último, sino aquí, de penúltimo. Y ya se me desordenó todo de ahí para allá. Y ya el cuartil 1, el cuartil 2 y todo se hizo un desorden y ya usted no llega. Entonces no se vayan por lo obvio, siempre revisen. A veces en serio, solo es uno el que está malo y ustedes vieron los primeros y los vieron buenos, ya no revisaron hasta el final y se fueron en todas. Revisen, sean desconfiados, Revisen, lleguen más temprano a la casa un día, sean desconfiados. Muy bien. Ok, la pregunta. Según la información anterior, y me dan algunos datos, eso es una maravilla. La media aritmética, ¿qué era la media aritmética? El promedio. Excelente. El promedio es 32,62. Ese es el promedio. Dice que el primer cuartil es 25. El tercer cuartil es 40. Y la desviación estándar es 8,57. Muy bien. Y me hacen algunas preguntillas. Primera pregunta. El recorrido de las edades. Vean que con los datos que me dieron aquí, yo no puedo encontrar ni papa de recorrido de las edades. Por eso no hay que confiarse. A veces me dan informaciones y no me alcanzan. ¿De dónde saco el recorrido? Se suman todos. Qué está bonita. Máximo menos mínimo. Al más grande, Ay, más chiquitito. profe, sí, Cuidado, perdón. cuidado. Entonces a 47 le vamos a restar 20. Eso es un recorrido. Y ese está bonito. Está fácil, ¿verdad? Muy bien. No hace falta que pongan todo esto, pero yo lo estoy poniendo para que vean de dónde salió. 27 es el recorrido. Excelente. El recorrido intercuartílico. A la pucha, tengo que buscar los cuartiles. ¿Para qué? Si ya me los dieron. Pero de hecho, si los ubicamos, quedaría aquí el cuartil 3, aquí el cuartil 1, y por lo tanto, 1, 2, 3, el de en medio debería ser la mediana. Si fuera el caso, ya que estamos en eso. Digo yo, por aquello. Entonces, el recorrido intercuartílico es cuartil 3 menos cuartil 1, o sea, 40 menos 25, eso da 15. Muy bien, así de simple. Ok. ¿Cuál es la edad de la persona con más años? 47. Es una forma diferente de decir cuál es el máximo. Es otra forma de hablar del máximo. Muy bien. ¿Cuántas son las personas del grupo que tienen una edad menor a 33 años? ¿Me escuchan? Sí. Es que yo me tengo con desconectar tu querido por la vez. El recorrido intercuartílico, ¿me lo puedes resumir así rápido? Perdón. No se preocupe. El recorrido intercuartílico es una fórmula. Es buscar el cuartil más grande y restarle el cuartil más pequeño. O sea, Q3 le resto Q1. Siempre va a ser eso. Aquí me dieron esos datos. Aquí arriba, en la redacción. Es que yo ya me fui un poco... Ah, no, mentira. Aquí están.
Aquí me dijeron que cuartil 3, 40, cuartil 1, 25. Eso es lo que yo hacía, 40 menos 25. No los tuve que buscar. Si los hubiera buscado, ahí mismo los hubiera encontrado. Tampoco habría problema. Pero como ya me los dieron, pues... Profe, ujú. ¿esas fórmulas se pueden llevar al examen? Por supuesto que sí, en su mente. Muy bien, la otra. No, en otra ¿Cuántas son parte. las perdidas en la mente suya? No, pero Soñadora, nada más. ¿Cuántas son las personas del grupo que tienen una edad menor a 33? 6. Yo cuento, así de fácil. Ya lo ordenamos, más fácil contar. Claro. ¿Por qué? Porque la mediana está en el centro, para atrás de la mediana hay tantos, para adelante hay tantos. De hecho, si me hubieran preguntado cuántas son las que tienen una edad mayor, también hubiéramos contestado 6. Igualmente, si La mediana. profe, si hubiesen preguntado que tienen una edad menor o igual a 33, hay que contar el 33. Ajá, excelente. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, es una buena variante a la pregunta. Sí, sí, correcto, correcto. Entonces ya sabemos que menor no lo cuento, mayor no lo cuento, menor igual o mayor igual sí lo cuento. Buenísimo. Aplicando la definición de desviación estándar, si se sabe que la media aritmética de datos es 32.6 y la desviación es 8,57, ¿cuál es la relación que existe entre esta media y su desviación? Es una pregunta demasiado profunda. Ok. Me hablan de que hay un promedio, 32,62, y me dicen que la desviación estándar es 8.57. ¿Qué puedo concluir con respecto a eso? Entonces el promedio es 32,62. Me parece demasiado alta esta desviación. No creo que sea de este conjunto de datos. Pero bueno. Son 13 datos de 21 a 47. Hay un recorrido que dijimos, 25. Sí, está muy alta esa desviación. Bueno, está bien. ¿Qué podríamos concluir? ¿Cómo relacionamos un poquito a la desviación y el promedio? Es una pregunta, insisto, profunda, pero ¿qué podemos hacer para sacar algún puntico de ahí, para entender la relación? Profe, ese 32,62, Ajá. bueno, ahí pasa la rayita y lo pone abajo el 857 por 100. Ok. Y ahí sale, ¿no? Ajá, como para encontrar un coeficiente de variación. Ujú. La verdad es que hasta no me parece tan mala su idea. De alguna manera es una forma de relacionarlos. Sin embargo, No es así. es como que interpretemos qué representa este 857 con respecto a una desviación. Pero le voy a hacer honesto, esto vale un punto. Hasta podría darle ese puntico si usted me hace algo como el coeficiente de variación. El coeficiente de variación era poner arriba el valor de la desviación, poner abajo el promedio y ver cuánto da. Usted puede decir, entre ellos el coeficiente de variación es tanto. Y la verdad es una forma de relacionarlas. Así que, ¿cuál es la relación que existe? Sí, algo se podría decir. Ok, ¿qué podríamos decir? Bueno, mi Profe, en esa es que no sé, estoy perdida, creo. En esa desviación estándar, no es la que se mete en raíz. No. Sí, siempre y Estoy cuando la que sepamos sea la... Vamos a ver. Ok. Esta pregunta es más que todo de interpretación, de que analicemos qué pasa si tengo un promedio de esto y una desviación como esta, ¿verdad? A mi gusto lo que estoy viendo es que la desviación es muy alta. Yo lo que podría decir es que los datos son muy variados, se alejan mucho en comparación a se alejan mucho de los 32,62 que es el promedio. Eso es lo que yo podría concluir así de forma aislada y rápida. El que ustedes, Erling, o no me acuerdo quién fue la que relacionó el coeficiente de variación, también se vale. Podríamos interpretarlo como un intento de cálculo, pero no podríamos interpretarlo como que nada más pongo el cálculo, sino que podría decir, al relacionarlo, su coeficiente de variación es tanto, como para redactar que estoy interpretando una relación entre ellos. Es una pregunta sería muy... como dar una respuesta, nada Sí, más, profe, sí, no hacer un procedimiento matemático. No hay necesidad en este ejercicio, no.
Si Ok. de 3, 4 puntos, ahí usted sí me justifica con un número o algo, pero la pregunta está jaladilla al pelo. Está jaladilla al pelo. Es difícil de interpretar en sí la desviación estándar y todavía interpretarla más con un dato del promedio, pero me imagino que por eso vale un punto, por eso no le pusieron una escala ahí, porque realmente está difícil de valorar. Bueno, ok, aquí hay otra pregunta, otro cálculo que debemos realizar. Dice cuál es la nota máxima, cuál es la mayor diferencia entre las calificaciones, calcule desviación y calcule varianza. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer acá? Como paso o como punto número 1. Acomodar. Ordenar los datos. Eso, alguien que me ayude. ¿A qué le pasa este? Ajá. Hoy no sirve nada. 60, 67. Perdón, repita. 60, 67. 72. Eso me... 76. 76. 60, 67. ¿Qué le pasó ahora sí? 60, 67. 72. Me lleva. 76. 77. 8. Siga dictando, no tenga miedo. 83, 88. 92 y 98. Gracias. Muy bien, ¿cuántos datos tenía aquí? 10. 10, muy bien. Perfecto. Nota máxima de este grupo. 98. 8. Mayor diferencia entre las calificaciones de los estudiantes. 38. ¿De dónde sacamos la mayor diferencia de las? Yo saco el recorrido. Excelente, es un recorrido. Eso es un recorrido. 38. Entonces a 98 le resto 60 y eso me da 38. Insisto, ustedes, como vale un punto, no hace falta ni que me pongan esto. Nada más me dan el 38. Y ahora me hablan de desviación estándar y de varianza. Ok. Como vale un punto, vamos a tener que ir a la calco. Entonces vamos a revisar un momentito el documento que les envié o la foto que subí, que era de aquí atrás. Aquí. Van a ir todos a la calculadora. Voy a llevarme esta foto para allá. Para que sigan los pasos. Aquí no, aquí. Muy bien. Ya que estamos en eso, pues ni modo, vamos a usar la calco. Ajá, cuando ella se deje, claro. Vamos a hacer la chítica. Y vamos a seguir los pasitos que están aquí. Entonces se dice que la que más cerca, la pude recortar ahora, pero ya que. Ok. Esos son los principales pasos. Vamos a quitar a esta señora de acá, vamos a poner los pasitos más cerca. El modo estadístico es el modo 3. ¿Perdón? El modo estadístico es el modo 3. Sí. Es correcto, caballero. Su sapiencia y su sabiduría no dejan de impresionarme. Muy bien. Entonces vamos a ir modo 3.1. Y vamos a poner los datos. Cuando me dicen ponga los datos, son estos resultados que están aquí. Entonces voy a poner 60, le voy a dar igual, voy a poner 67, le voy a dar igual. Y así. No, en la blanca es menú 61. Modo. Bueno, sí, menú. Menú 61 en la blanca. Ajá, correcto.
menú 6.1. ¿Hay que meterlos ya ordenados o se pueden meter así No, como se están en puede la meter tabla? desordenados, no habría ningún inconveniente. Ella acomoda, ¿verdad? Ujú, ujú, ujú. Eso está muy bien. Ustedes eligen, van metiendo los datos, le dan un igual. Cuando ya pusieron el último de los datos, pero sí, tienen que revisar que tengan todos los datos. Vean que antes los contamos y dijimos que eran ¿cuántos? 12. No, 10 eran en este. En este eran 10. Pero asegúrense de haber llegado hasta el 10. Y después de meter los datos, le da uno igual nada más. Ajá, ya el último, cuando metió el último dato, va metiendo cada dato, ¿verdad? Y le dan igual. Igual. Ajá. Y cuando ya terminó de poner todos los datos, le da AC, o sea, borrar. El que hace cero, digamos. Ya En la lo blanca sí, en la blanca, Sí, en ambas es AC. deja 0,000. ¿Qué está usted haciendo? No sé, le quería C. Me embarcó. Ay, no, se me borró todo. Va a tener que volver a escribir todo. No, no se preocupen, se va a borrar todo. Todo va a desaparecer. No pasa nada. tira ahí una que dice estadísticas 1 guión variable. Ajá, después de le das a var, correcto. Pero ahora vamos a ir con Shift 1. Donde estoy en 00 le doy chip 1. Ajá. Para que vea que sus datos perdieron. Después de que uno mete los datos, ¿qué le da? AC, de borrar, como el que pone todo en cero. Profe, mejor explíquelo con una calculadora, por favor. Sí, por eso les digo que era mejor el sábado. Porque aquí sí. no ando una calco a mano. Después le da 1,4. Después, ajá. Ahí escogen, vamos a ver, entre 4 y 5, depende de la calco. Algunas tienen, es más, creo que algunos, no, en 3 no, mentira. Sí, en 4 o en 5. Aquí dice promedio y todo. Ahí le da todo, le da promedio, le da variación, varianza, le da desviación estándar. Profe, entonces en la blanca es ya, le meto los datos, le doy AC Ajá. y luego. Igual, Shift 1. Shift 1. ¿Les Que no me sale un nada. menucillo para elegir? No. Así está súper fácil hacerlo. Sí, claro, es súper tan. ¿Estás seguro que no? Es que no tengo la calco a mano. Profe, ni siquiera encuentro el AC aquí en esta calculadora. No, el AC es el de borrar, está como 2 teclas después, a la derecha del 9. Para apagarla. Después del Shift, uno escoge el que dice como variable. El que diga var. 4. En el caso sí, y la después mayoría de salen 4 opciones. Exacto, y ahí buscas la que andamos, la que se necesita. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Ojo. Y en eso hay que tener cuidado. Vamos a ver, si la desviación que andamos buscando es una desviación poblacional, entonces usamos el signo de el medio bigote, la boca con el medio bigote. Pero si lo que tenemos es una muestra, entonces usamos la S. Ven que en la muestra aparece la S. Ahora pregunto, en este ejercicio, los datos que tengo aquí, ¿verdad? ¿Serán una muestra o serán una población? Una población. Okay, hay que leer el problema para ver el dato, ¿verdad? Para diferenciar el dato. Dice, las calificaciones del examen de bachillerato por madurez de un grupo de estudiantes inscritos en un programa de clases virtuales. No dice de una parte, no, dice de todo el grupo. Entonces tiene toda la razón. Es una población. Si me hubieran dicho eso es una parte de los resultados, eso es una muestra. Entonces en este momento tenemos que presionar la teclita que tiene a esa bolita con faja, esa boca con medio bigote, no sé cómo le quieran llamar. Y profe, después de la C, le damos Shift 1 y escogemos la que diga bar. A mí me sale la bolita esa con el bigote, como dices tú, con una X a la par. Ajá. Sí, eso
A mí también, yo la Sí, mandé sí, al sí. grupo para No, no importa, no que... importa. Y Profe, ahí ya se le llegué. da igual. ¿Con qué? ¿No era con Chief? ¿Con qué le llegó? Se me fueron todos. Profe, ya le digamos al símbolo ese que tiene el Ajá, ajá, colochillo ajá. ese. ¿Y cuánto le dio? Me hace cero. Después que le doy, hace otra vez. No, pero ¿cuánto le dio? Me dio 0, 0. No, No, con uno, ¿Cómo le da el 0-0? Le da el... a mí me dio 10.93. Ok, voy a confiar. Ah, sí, cae otra vez igual. Sí, Sí, a él le queda un igual, 10.93. ¿verdad? La marca le da igual. Sí, sí, sí. Sí. Fácil. Profe, y después del Chief 1, Ahora sí, vaya a la tecla que diga bar. No sé si es el número 4 o el número 5, casi todas las calcos. Se sale como un menú. Cuando usted presiona el Shift 1 y vienen escritas ajá, varias cosas, en la que diga bar, ahí hay un numerito a la par. que diga, Casi siempre es el número 4 o el número 5, revise a ver. sí, pero a mí en la blanca yo le doy AC, cuando ya monto todos los Ujú. datos, le doy AC, después de AC le doy Option, Ah, era en Option, sí, cierto. ujú, Es que hace días no lo hago. Option 2 y Option Ujú. 2 y ya tira Y a todos los usted sí le datos. tira una lista enorme de datos. Usted no tiene que seleccionar, Sí, correcto, sino que le tira la lista. nada, Sí, todo sí, y lo tiré ahí. buenísimo, buenísimo. Hace rato no usaba la blanca para esto. Ok, buenísimo. Y bueno, ahí está la desviación y por supuesto que en ellas mismas pueden darle el cálculo de varianza o simplemente lo elevamos a la 2 y ponemos aquí lo que da la varianza. Que sería 100, ¿qué? profe, ya le afecté ese vector y me aparecieron dos, Sería ese resultado a la 2. Sí, también. Aparecieron 110. dos líneas, una que dice, bueno, como la que mandó la compañera al grupo. pero porque no, Después de ahí, ¿qué le doy para que me dé el resultado? Porque aquí no está el resultado todavía. no sé por qué no la he visto. Vamos a ver qué mandó la compañera al grupo. Que mandó la compañía del grupo. Ah, sí, ok. Vea que está vamos a escoger la desviación. Entonces vamos a escoger la bolita. Si es exactamente igual, tendrías que escoger el 3. Ujú. Le damos el igual, a ver cuánto da y debería darse 10,93. Igual, no me da nada, profe. De otra vez igual. Seguro tengo que darle chance porque ya la volví loca. Ok. Y si alguien me regala el resultado de la varianza, que debería ser casi 121, o sea, pues por ahí 110. 119 119. A ver, gracias. 46. Eso, No, 42. se les agradece. Se les agradece. 119.64. Entonces, ahí tendríamos ya los dos resultados. Insisto, Profe, le di igual y se quedó ahí mismo. no, ahorita la pega contra el suelo y va a ver que ella responde. Denle un chance. Dani, a mí no me dio, no pude sacar el resultado con la gris de la Con- varianza. Ah, no, porque entonces hágalo con elevado a la 2. Eleve el 10,93 a la 2. Ok. Así no sufrimos. Ujú, ujú. Vea, yo sigo creyendo que esto no es como muy viable para que... Y si lo preguntan, va a ser una pregunta de 1 o 2 puntos. Entonces no es algo como para sufrir tanto. Pero por favor inténtenlo con la calco para que no se les olvide. Pues son puntos fáciles. Pero no van a ser demasiados puntos. Así que no quiero quedarme muy pegado en esto. No quiero quedarme pegado en esto. Ya nos dieron las horas que nos tienen que dar. Contestemos esta rápidamente. Así por encimita. Dice, considera el diagrama de cajas adjunto y hay dos grupos. Estas comparaciones en diagramas de cajas son buenísimas. Ok, la primera pregunta. ¿Cuál es la nota máxima en las calificaciones del grupo B? 80. Voy al grupo B y busco el máximo, que es aquí al final. Un 80, muy bien. Bien, muy bien, muy bien. ¿Cuál es la mediana del grupo A? 50. No se les olvide, metió la pata, huepón. No se les olvide que la mediana es la línea que divide. Vean que aquí lo hacen hasta con colores.
Como es grupo A, La mediana es 40 y 5. esa misma. ¿Cuál es el recorrido intercuartílico del grupo A? Vean que aquí no viene en Q1, no viene nada. 30. Es del 65 al 35, ¿está bien? 60. Ah, de huevón, fíjese bien. Del 60 al 35. No, se resta. Sí, se restan. Es 65 menos 35, entonces no era 30, era 25. Es 60 menos 35, perdón. Era 25. ¿Y cuál de los grupos presenta mayor variabilidad? ¿Cuál creen ustedes que presente mayor variabilidad? El B, sí. Claro, el B. Tiene- Están más distantes, están más separados, abarca más. Entonces, de alguna forma, sí, el B es el de mayor variabilidad. Bueno, eso está bonito, son situaciones que vamos a seguir practicando. Así que por el día de hoy vamos a terminar la clase acá. Y si Dios quiere, el sábado repasamos esto. Si pueden llevar el documento impreso, mejor. Y si no, pues por lo menos llévenlo en el teléfono para ir revisando algunas preguntas de ahí. Hay que llevar el examen que mandó, ¿no? ¿Perdón? El examen que mandó es el que hay que llevar. Sí. Y de hecho,